Orbitando, un podcast con Tomás Castellanos. Bienvenidos. Si está buscando autos buenos, bonitos y baratos aquí en Miami y no sabe dónde encontrarlos, pues nosotros tampoco. Pero sí sabemos dónde pueden encontrar compra y renta de autos por un precio razonable, sin pagos ocultos y con fácil financiamiento. Venga a 4F Cars, una compañía familiar hecha por amigos y para amigos. Contáctenos al 786-486-9132 para la renta y compra de su próximo auto en Miami. Si usted vive o está visitando Miami, no pierda la oportunidad de tener una experiencia única con su familia o amigos en los yates de CBG Charters. Por solo $90 por persona y un máximo de 13 personas, incluimos agua, hielo, capitán y ayudante, manta de agua, toallas, bebidas de bienvenida, sistema de audios y mucho más. Celebre su fiesta de aniversario, despedida de soltero, cumpleaños o simplemente un día de descanso con nosotros y déjenos mostrarle Miami como nunca antes lo ha vivido. CBG Charters, navega con estilo. Contáctenos por redes sociales o a través de Orbitando Podcast. Orbitando, un podcast con Tomás Castellanos. Donde el arte cubano se trata desde la honestidad y el desenfado. Bueno, pues bienvenidos todos a Orbitando. Hoy tenemos un set distinto. De hecho, casi no estoy ni en cámara. Ahora me voy a arreglar un poquito, para adelante. Porque tengo el lujazo de estar hoy en casa de mi amigo Mandito, que no tiene micrófono. Lo van a escuchar con eco, pero ahí está frente a mí, sonriendo, y que nos ha dado la bienvenida con un invitado de lujo. Amandito, vamos a hacer una cosa, preséntalo tú. Mira, me voy a quitar yo el micrófono. No, yo hablo, mira, quizás con mi voz no es suficiente. Se va a escuchar, exacto. Mira, hoy tenemos de visita, el privilegio y el honor de tener a Ramón Saúl Sánchez, amigo de todos, de años, una persona que para nosotros admiramos, respetamos, que ha hecho de la cuestión cubana un sacerdocio. Muchos de nosotros hemos sido y somos activistas por la libertad de Cuba y por los derechos humanos. El caso de Ramón Saúl Sánchez le ha dedicado su vida, o sea, trabaja, no es que viva, porque esa es la otra parte, o sea, respetando a los que tienen su trabajo y reciben un salario. Ramón tiene su trabajo, pero su dedicación siempre ha sido la lucha por la libertad. Inicialmente, y queremos escucharlo en su voz y no en la mía, inicialmente cuando llegó 12 años se integró desde un principio en aquel momento en lo que se pensaba que era la solución, que era la lucha en este caso armada. Después lo acusan, nunca es condenado. Yo creo que no hay ni acusación. Quieren una cooperación se piensa de un atentado que se le iba a hacer al dictador Fidel Castro en el año 78 y por lo cual cumple 4 años de prisión por no cooperación, por desacato. Le dan la quinta enmienda y a 6 personas, después me corrige si los datos no son exactos, deciden no cooperar, simplemente no delatarse unos a los otros y por eso está en prisión. Después, en prisión, entiende que la lucha es la desobediencia cívica y desde ese momento forma un grupo que se llama Movimiento Democracia, que lleva también el nombre del barco de donde fue una flotilla, y de ese momento su lucha ha sido no violenta, que no por ende no genera violencia, y eso hay que entenderlo también. En la lucha cívica genera violencia, pero sobre la persona que la hace. Ha hecho huelgas de hambre, ha defendido a los balseros y toda causa que él considera justo. Y este programa no es Armando Álvarez, así que le paso el micrófono. Gracias. Bueno, Ramón, bienvenido a Orbitando. Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias, Armando. Tú puedes, y también tus seguidores, me incluyo,
tú puedes decidir y determinar que Armandito es amigo mío. No, bueno, sí, mal no te llevó. Mal no te llevó en la presentación en lo absoluto. Y te agradezco poder compartir esto de rato. Siempre que se habla de Cuba, como que hay un endulzamiento del alma, ¿verdad? También es verdad. Y después empiezan esas cositas así a doler, que son las penas que lleva en el corazón el cubano, las dagas que nos han clavado los cubanos que no han sido tan buenos. Pero gracias por estar en tu hogar acá. Acabo de llegar a New Jersey, invitado para Armandito, para participar aquí en actividades que él hace y el resto de los compañeros de acá del exilio. Antes de empezar con tu historia, de hecho, vamos a aprovechar, gracias que me das el pie, Ramón, para que Armandito, yo lo voy a decir porque te quité el micrófono, te acabo de quitar el micrófono, pero hoy viernes, hoy qué día, 9 de mayo, ¿no? 9 de mayo. Tienes una de las cenas que estás organizando, que llevas organizando hace ya unos cuantos meses, ¿verdad? 9 meses. Son 9 meses, ¿ok? Cenas que además haces mensualmente para apoyar la causa de los presos políticos en Cuba, la familia de los presos políticos, recogiendo todo esto es por iniciativa propia, caballero. Aquí no hay, aquí todo, Armandito, todo, desde que yo lo conocí, porque además estaba diciendo Ramón, que se pueden dar cuenta que Armandito es amigo, básicamente Armandito es amigo de todo el mundo. Yo no conozco una persona que haya conocido a Armandito que no se quede siendo amigo de Armandito. Es muy difícil no querer ser amigo de Armandito. Pero lleva 9 meses haciendo este evento, que es como les digo, para apoyar a la familia de los presos políticos aquí en New Jersey. Es una cena, ¿verdad? Que todo el mundo se reúne, que la gente va, que paga una cantidad de dinero por ir a cenar, se recoge un poco y luego se envía a la familia de los presos. ¿Me equivoqué en algo? No, correcto. Se llama Cuba Libre Social Club. Cuba Libre Social Club, exactamente. Y es simplemente eso, somos un grupo de amigos que decidimos y pensamos, si nosotros vamos a restaurantes y vamos a lugares y gastamos el dinero, ¿por qué no organizarnos nosotros mismos una fiesta, una actividad? La pasamos bien. Sí tiene contenido porque explicamos para qué es, y claro, es, como tú dices, para la ayuda de los presos políticos en Cuba. Hemos estado ayudando continuamente a 29 familias. O sea, yo digo continuamente que cuando patrocinamos, al no ser que salga de prisión, lo continuamos ayudando. Y lo hemos hecho conservando, no necesariamente en el anonimato, pero sin estar diciendo lo que hacemos ni para quién es la ayuda a los presos políticos. Y realmente yo creo que los que nos están viendo, pienso que esto se puede reproducir con mucha facilidad. O sea, pueden reunirse un grupo de personas, de amigos, y a partir de ahí empezar a recaudar fondos. Yo le comentaba a Ramón Saúl que después de la guerra de independencia, o sea, después del 78, la forma en que se organizó el exilio aquí fue a través de clubes sociales, hasta que llega Martí y los agrupa en el movimiento. O sea, uno se puede reunir, pasarla bien y apoyar una causa, y apoyar una causa justa. Así lo hacíamos cuando hacíamos la protesta. Estamos hablando ahorita de eso, las protestas que hicimos en Washington, que hicimos aquí en Nueva York, y muchas veces no era necesariamente una protesta de sufrir ni de pasar una penuria durante la protesta. Tú puedes reunirte, pasarlo bien con tus amigos y apoyar una causa. Y apoyar eso. Así que ojalá esto sirva de incentivo y como una iniciativa para que se reproduzca en cualquier lugar. Estoy seguro, porque además todo lo que sucede aquí en New Jersey, esta gente tiene una magia y un grupo espectacular aquí. Sí, esto es increíble. Y yo soy testigo de la integridad con que se manejan. Por supuesto. Primero por la calidad de ser humano que es él, por el gran cubano que es, pero es muy celoso como se debe ser, pero además porque del lado de allá la ayuda le llega a esas personas. Claro. O sea, inclusive miembro del movimiento Democracia allá adentro, nosotros estamos muy bien organizados en el área de La Habana. En cada municipio hay una delegación más grande, más chiquita, del movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia. Los dos funcionamos. Vamos ahora mismo al podio. Y allá los presos, tenemos presos a Mario Alberto Hernández Leiva, por ejemplo, y ellos aquí ayudan a algunos de esos presos también. Imagínate que se pudiera hacer con los 1000 y pico de presos que hay. Y que se pudiera, como dice Armandito, que hubiese un club igual en Miami, podría haber unos cuantos, en Madrid, en Puerto Rico, en Dominicana, en Argentina, donde quiera que haya un grupo de 15, 20 cubanos, puede hacerse una cosa así. Claro. Y funciona bien.
Ramón, vamos al inicio de todo. Naces en Matanzas. Colón Matanzas. Bueno, nací en la misma provincia, en Maternidad Obrera, pero después fui a vivir al campo, en la feria ganadera en Colón Matanzas, y ahí crecí hasta la edad que vine para el destierro a los 12 años. ¿Tienes memoria de tu niñez? Sí, tengo memoria. Sí. Te ¿Recuerdas? voy a decir la primera. Ajá, dime. Por supuesto, la primera son la casita donde vivíamos, pequeñita, una casita muy pequeñita, de techo de fibrocén. Recuerdo hasta las cerrajaduras en el cemento gris y las goteras en el techo de fibrocén. Y demás, pero ese son memorias de la estructura. Pero, por ejemplo, una anécdota. Era año 1959, 1 de enero, o por ahí. Estábamos mi abuelita, yo vivía con mi abuelita ahí. Mi mamá vivía en la casita del lado, eran dos iguales, con mis otros hermanos, y ellos no estaban ahí, estaban quedándose en Tinguaro, donde en aquel momento vivían con mi padre, y después ellos se divorciaron. Pero yo vivía con mi abuela y se sentían los tiros, los milicianos fajados con los soldados de Batista. Se sentían los tiros de la guerra que estaba teniendo lugar, casi terminando, y mi abuelita y yo también estábamos asustadísimos dentro de la casita aquella. Teníamos miedo que alguien viniera, y así que ella decide ir a casa de un vecino, de Roberto y Cuquita, que vivían más o menos, digamos, a 1 kilómetro de distancia, dentro de la feria ganadera. Eso está entre Colón y Los Arabos, o entre Colón y Río Piedra, frente a la fábrica de guayaba de entonces, que ya ahora no fabrica guayaba. Seguramente ya no existe la fábrica, pero bueno. Y entonces era de noche. Salimos, ella me agarra así por aquí, me lleva así levantando, corriendo ella, pobrecita, viejita, pero estaba asustada. Y vamos caminando y de pronto siento, ¡ra, ra! ¡Alto! ¿Quién va? Un fusil, alguien palanqueó un fusil, poniendo una pala en el directo, obviamente. Alto, ¿quién va? Yo no veía, porque aquello era muy oscuro, estaba muy oscuro. Y digo, ¡ay, abuelita, se me salió el corazón! Y dice la voz detrás del fusil, no te preocupes, lo tengo en la mano. Yo nunca supe si eso fue, y esto es algo... Decir, ¿supiste de qué lado era? Nunca supe de qué lado fue. Lo que sé que aquella voz, había más gente, ya se veían 2 o 3 más. ¿Y qué hacen aquí? Está muy peligroso esto. Mi abuelita le dijo, vamos a llegar hasta la casa de Roberto, a refugiarnos allí, tenemos miedo de estar afuera en la casa. Y ellos nos acompañaron hasta allí a cierta distancia, nosotros fuimos y más nunca yo los vi. Y toda mi vida pensé, ¿quién habrá dado ese alto? Y para mí no era lo más importante no era el chasquido del cerrojo del fusil, sino la condescendencia inmediata que tuvo el individuo con que había un niño. Un niño de por medio, asustado. Claro. Y se le ocurrió eso de pronto. Y esa anécdota como que fijó el régimen de Batista, de la dictadura de Batista, el régimen de la dictadura de Castro, en mi mente, ¿no? ¿Cuán inmediatamente tu familia se da cuenta? Yo tengo la anécdota de mi abuela, por ejemplo. Estaba hablando de mis abuelos ahorita. Mis abuelos me dicen que ellos se dan cuenta que se tenían que ir de Cuba cuando Castro dice ¿elecciones para qué? ¿No? En algún momento que menciona la frase y dice que ahí mi abuelo le dijo a mi abuela, esto ya no tiene salvación, ¿sabes? Un tipo que abiertamente está diciendo elecciones para qué, esto lo que viene es un dictador. ¿Tú recuerdas el momento en que tu familia decide irse o en el que deciden que hay que salir? Mira, mi abuelo, que en paz descanse, y mi abuelita vivían ahí en la feria ganadera y trabajaban ahí. Parece que los dueños de ahí, anterior, al irse, le dijeron a mi abuelo, nos vamos, aquí lo que viene es una dictadura. Sigue aquí tú, quédate con esto aquí, y con las 2 casitas, y con aquello era un lugar muy grande. Quédate con esto, nosotros nos vamos. Y se fueron, y nosotros nos quedamos ahí viviendo. Unos años después, vinieron unos milicianos a intervenir las 2 casitas, pero esa es otra historia que te hago después. Cuando eso sucede, ya yo sabía, o sea, ya yo sentía, yo veía a los milicianos, los soldados de Batista pasar en camiones, y veía después los comunistas, los guerrilleros, mejor dicho, y después veía con el tiempo los comunistas marchando después del triunfo.
Pero todo ese tiempo... Era como retratos de la historia ahí Era pasando. bien claro que mi abuelita no era batistiana porque odiaba Claro. la dictadura, pero no era castrista tampoco. No se había identificado con el No castrista. era castrista porque hasta le cayó a escobazos, con escoba, una escoba marca de aquella Sí, de sí. Panmichi, De Panmichi. a los 3 milicianos que vinieron a intervenir en la casita porque ahí iban a construir la Escuela Técnica Industrial Reinaldo Galarraga Suárez, que nunca construyeron en 25 años. Claro. Pero ella se tenía que ir. Yo me recuerdo esa imagen también, tú sabes, esas fueron imágenes de él. Pero ella siempre fue en contra de ese régimen. Claro. Y yo vi lo que hacía a ella estar en contra de ese régimen. O sea, ahí pusieron entonces enseguida serenos, cogieron aquello, pusieron serenos para cuidar aquello y demás. Y de cuando en cuando un sereno venía y se escondía detrás de la pared para escuchar si mi abuelito escuchaba la voz de las Américas, lo cual él sí lo hacía, o cualquier estación de afuera, Claro. Radio Europa, también lo oía. Me recuerdo en un radio grande que le mandó el hijo de aquí cuando aquello, etcétera. Y otras expresiones que ella tenía, y ella siempre nos decía que nos hablaba claro, que no podíamos, que el comunismo no era bueno para nadie, Claro. y pues porque era una dictadura y qué sé yo qué, teniendo cuidado, porque recuerdo que una vez a mí me gustaba escribir y la maestra mía de, no sé, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, no me acuerdo ahora, me pone la tarea de escribir hacer un artículo, un escrito para leerlo en el acto cívico del viernes que siempre se hacía en Cuba, si te acuerdas en aquel entonces, ya no, pero en aquel entonces. Y parece que yo escribí algo raro ahí para el sistema, pero era de Martí, que la maestra me dijo, dame acá, así, y me quitó aquello, me dice, no vas a escribir más nada. Y fue para allá ese día por la tarde a hablar con mi mamá y con mi abuelita y le dijo, no lo voy a dejar escribir más, no lo voy a poner a escribir más, porque si leen lo que él escribió, él y ustedes van a tener problemas. Y lo que yo había escrito era algo de Martín, no me preguntes qué, pero era algo que tenía Claro. que ver con la patria, con la libertad, con la democracia. Yo no sé lo que era un niño, pero sí, ella como que nos dio, fue creando cierta formación en nosotros, ¿no? Y mi padre y mi madre, ya cuando fuimos creciendo más, tuvieron miedo que nos enviaran a luchar en guerras imperiales para Rusia. Claro. Recordemos que el régimen de Cuba Claro. vendía la sangre cubana de los jóvenes cubanos a los rusos. Y entonces mandaban los soldados para allá, para África, por cierto, para custodiar los pozos petroleros de las compañías capitalistas. Eso era lo que hacían y por eso le pagaban dinero a ellos, pero vendían nuestra sangre como hacen ahora de muchas otras maneras, ¿no? Acaba de salir ahora un artículo de más de 1000 soldados rusos, lo sacó Ucrania, que se filtró un listado de más de 1000 soldados cubanos que En están Rusia. en Rusia, en el ejército ruso, En el ejército. como mercenarios, evidentemente. O sea, pagados. Bueno, entonces tenían miedo de eso porque además lo que recibían las madres cuando le mataban sus hijos era una carta que revolucionariamente habían cooperado con la revolución, gracias. Dios mío. No le devolvían los cadáveres, en muchísimas ocasiones nunca se le devolvió. Nuestros padres al ver eso hicieron la difícil decisión de enviarnos al destierro. A mi hermano más joven, un año más joven que yo, 13 meses, y yo. Y acá nos recibieron el día 19 de mayo de 1967, ¿Con qué edad? en la Torre de la Libertad, 12 y 11. Wow. Yo tenía 12. Una familia que no nos conocía. Mi padre se había vuelto a casar. El hermano de mi madrastra vivía aquí y estaba casado, tenía su casa. Y aquello le decían el refugio a la casa de él porque él tenía como 16 personas Que había recibido. había recibido. Ayudaba mucho. Armando y Marta, gente linda de verdad, esa gente que única, yo te digo. Y Esas ya son Armando cosas murió. que te pone Dios en el camino, porque son personas que es increíble que existan hoy por hoy todavía, que literalmente ayudan porque les gusta. Sí, ayudar, sí, porque lo sí, que no, dicen, no. en serio. Ellos no él pueden- era carpintero, ella ama de casa, pero ella era
esa madre de todos. Y él trabajaba, era bajito, así, y era una persona tan decente, que ayudaba a todos los cubanos. Se parece a alguien que yo conozco por aquí. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué sentiste llegando 12 añitos, tú y tu hermano de la mano a un lugar que no sabías dónde estabas? Eso fue duro. Eso fue muy duro, porque yo te digo que yo nunca, si hubiera sido de mi propio albedrío, nunca me hubiera ido de mi patria. Estuviera fusilado o preso, eso probablemente. Pero yo nunca hubiera salido de mi país, pero mis padres hicieron esa decisión. Yo, Claro. Y además ellos nos explicaron por qué. Y vaya, eso fue... Mira, hay que ver el sacrificio que hace una familia, porque mi madre, la madre nuestra, nos mandó al exilio. Yo más nunca vi a mi madre. Eso fue en el 67. Nunca más la volviste a ver. Más nunca la volví a ver. Más nunca volví a ver Eso a no mi le dolió abuelita. a nadie más que a ella. O sea, Sí. Más nunca volví a ver a mi abuelita. Se me murieron las dos. Por 55 años no vi a un hermano. wow. Y ahora, por 58, no había visto al otro, Wow, Ramón. que acaba de llegar. O sea, la familia completa desintegrada. Pero además se desintegraron las ilusiones de haber nacido y haber crecido y querer crecer en tu tierra, con tus amigos, en tu barrio, de poder ser parte de tu cultura, de tus sueños como Claro. nación, todo aquello se desintegró, todo aquello. Y yo me recuerdo cuando aquel avión levantó el vuelo, que yo miraba para allá, y yo me recuerdo, porque ya a los 12 años yo decía, volveré, yo quiero volveré, las volveré a ver. Yo no sabía, no lo sabíamos, no los vi. Yo no sé dónde está la tumba de mi madre, ni mi abuelita, ni un hermanito que se me murió allá. Y eso es duro. Y si es duro para nosotros, fue muy duro para mi madre y para mi abuelita. Yo creo que no. Y mis hermanos me cuentan cómo ellos... Para los padres, por mucho que le duela a uno como hijo, para los padres es incomparable el dolor. Es increíble, o sea, cómo ya trayendo esto un poco más a los días que estamos viviendo ahora, o sea, ese demandar a los menores sigue sucediendo, o sea, que sigue sucediendo por la frontera, o sea, son actos de una entrega completa de amor, o sea, yo hubiera podido fácilmente, mi padre estaba preso y yo iba a venir por los de Peter Pans. Y yo fui a un congreso de Centro Cultural Cubano que hablaban, yo sabía exactamente lo que eran los Peter Pans, y cuando le cuento a mi mamá, mami se me echa a llorar. Yo nunca sabía esa historia. O sea, yo de 4 o 5 años, me hubieran mandado, porque como hijo de preso político, a papi le habían echado 20 años, y en el último instante, mi mamá me retuvo. O sea, por esas cosas de la vida. ¿Cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera venido? No lo sé. O sea, pero en ese momento se hace cosas por amor, por una entrega absoluta. Por eso cuando yo veo que todavía llegan los niños solos, y la gente cree que es una manipulación que están haciendo los padres. Hay que ver en la forma en que viven o se viven en esos países con las pandillas. O sea, esos padres están tratando de salvar a esos muchachos. Y que este país que está fundado sobre la inmigración no sea capaz de entender y de recibir como nos recibieron a nosotros. Duele. Duele. Eso es cierto, y como tú bien dices, es un acto de amor. Yo lo miro así de mi madre y mi padre. Mi padre después, 2 años después que nosotros llegamos aquí, vino con su esposa, con mi madrastra. Y bueno, se desarrolló su vida aquí. Era un guajiro cubano que apenas sabía leer y escribir, pero muy trabajador. Muy trabajador. A mí me da orgullo hablar de él y de su carácter, porque era un hombre de esos que
que le gustaba desde levantarse a las 4:30 de la mañana y trabajar hasta tardísimo, y ganarse el sustento de su casa con el sudor de su frente y enseñarle eso a sus hijos. Y mira, yo me siento contento de que eso lo aprendí, pues yo llevo 27 años en la misma compañía, yo me levanto temprano, Lo aplicaste, lo aprendiste. Tengo cáncer avanzado y todavía lo sigo trabajando. Yo me monté, ayer yo trabajé todo el día, me monté hoy en el avión y vine para acá. Cuando me llegue pasado mañana, allá sigo trabajando, pero siempre pensando en ese viejito que me enseñó el valor del trabajo para el carácter. Por eso es que yo siempre le digo a los cubanos, cuando llegan y me reúno con ellos, hay varias cosas aquí en este país que tú no puedes hacer. Tú no puedes dejar de pagar los impuestos. Tú no te puedes buscar un delito común. Tú no puedes darle un golpe a alguien, abusar de una mujer, etcétera. Esas cosas en ningún lugar del mundo debe hacerse. Pero hay algo que tú sí puedes hacer, que te va a liberar de todo eso, es trabajar duro. Y amén de las críticas que pueden tener algunos cubanos para la conducta de algunos, la mayor parte de los cubanos que vienen de Cuba quieren trabajar, quieren ser productivos. Y yo me admiro cómo se abren caminos a pesar de que hay obstáculos. Porque no hablas inglés, algunos vienen casi sin familia aquí, no tienen casi dónde ir. Tú lo ves montado. Miami ha florecido con una cantidad de motocicletas que cada rato vas y piensas que vas a tener un accidente. Ya hasta las motocicletas chocan uno con los otros. En motonetas de esas de eléctricas. ¿Y por qué es? Porque el cubano que trabaja y quiere trabajar y tiene que moverse, pero no se puede comprar un carro. Claro, y mientras, no tiene dinero para comprar mira, un carro, compra eso. Así que sí me siento orgulloso del cubano y de esa parte tan importante, porque eso es parte de la materia prima que es necesaria para la reconstrucción de la nación cubana, que no es solamente el fin de una dictadura. Esa es una parte. Dista mucho de que solo sea el fin de la dictadura. Dista mucho. El fin de la dictadura es simplemente una necesidad, ¿no? Porque tú sobre, cemento contaminado, con cemento contaminado no puedes fundir cimientos sólidos. Por supuesto. Y la dictadura es un cemento contaminado, pero definitivamente hay que hacer más trabajo que eso. Ramón, cuando llegas, ¿con qué edad tú entras en las filas de AFA 66 y cómo era en ese tiempo? Porque lo que llega a mi generación de lo que fue AFA 66 no tiene nada que ver con la realidad. No. Lo que fue. Mira, lo primero que hay que separar siempre es la propaganda de la dictadura. Por supuesto. Acerca del exilio cubano y de las cosas que ha hecho el exilio cubano. Hemos cometido grandes errores, no que no lo hayamos cometido, como cualquier grupo humano. Por supuesto. Lo hemos cometido, pero más cuando somos una diáspora. Pero la mayor parte del exilio cubano ha hecho un sacrificio muy grande por la libertad de Cuba. De aquí han salido cubanos que vivían bien, que tenían sus casas, que tenían sus trabajos, que tenían su familia, a dar sus vidas por la libertad de Cuba, con la lucha armada. José Rodríguez Pérez, Vicente Méndez, Eloy Gutiérrez Menullo. O sea, una cantidad tremenda de cubanos salieron de aquí a luchar allá con las armas para ver libre a su patria. Claro. Los mataron casi todos, Menullo no, Menullo se murió de allá porque regresó a Cuba y se murió allá. Pero los demás se murieron en ese proceso. Entonces, la cultura de nosotros nos enseñaba que a una dictadura tú tenías que terminarla a través de la fuerza de las armas. Claramente. Es más, eso es lo que nos enseñan los países, los Estados Unidos, cuando habla de un conflicto con Rusia o con China, ahí tienen los aviones y los portaaviones que los ponen portaaviones estratégicamente en los lugares. Y los soldados y los marines. Pero no es eso, es que eso es lo que había recién hecho el castrismo. O sea, el castrismo había supuestamente derrocado una dictadura con las armas. O sea, tú venías de un aprendizaje inmediato, ¿no? Era una cosa entonces ellos te dicen que si tú haces lo mismo con las armas, entonces eres un terrorista. No. Entonces tú fuiste terrorista antes que yo. Exactamente. O sea, pero esa era la cultura de nosotros, de los mambises, desde el cacique Atuey y Gia Ayamemba, primero muerto que esclavo, y allá va contra los españoles, ¿no? Y la lucha de nuestros mambises en las Maniguas, etcétera. Eso fue lo que aprendimos.
Llega esta dictadura, se derroca la dictadura de Batista a través de la revolución, que no era castrista ni comunista, pero que el castrismo y el comunismo la permearon y la confiscaron y terminaron. Mucha gente dieron su vida no por el comunismo, ni por el socialismo, ni por el castrismo, lo dieron por la democracia. Bien, llegó eso. Llega el comunismo ahí. Y al llegar al llegar el comunismo, queríamos usar los mismos métodos que de siempre. Y ahí están los alzados, valientísimos alzados. Esos grupos, ahí está la juventud del directorio, toda la gente que luchó en las ciudades, etcétera. Y desde el exilio también se preparaban la gente para entrenarse, los ataques comando, la guerra por los caminos del mundo. Hubo diferentes métodos de lucha o mecanismos, con errores, yo no estoy diciendo que no. Claro. Pero era lo que aprendíamos culturalmente y era lo que teníamos que hacer, porque teníamos un mundo en contra. Un mundo que veía muy bien las gracias del régimen y a nosotros que éramos las víctimas, el pueblo de Cuba en general, nos veía como los victimarios. Se ponía de parte de ese régimen en muchas cosas, incluyendo los Estados Unidos. ¿Cuánta impotencia? Incluyendo los Estados Unidos, porque el pacto Kennedy-Khrushchev lo hizo Estados Unidos con Rusia y nos condenó a tener que sufrir tiranía eterna. Porque en la carta número 10 el compromiso fue Khrushchev, de Kennedy, Khrushchev, tú puedes, Castro puede seguir en el poder, nosotros vamos a amarrarle las manos a los cubanos aquí en el destierro, de aquí no van a poder hacer nada, nosotros no vamos a hacer nada en contra de Castro y estamos dispuestos a prometer que los otros países del hemisferio van a hacer lo mismo. Eso lo dice la carta número 10 y eso fue lo que hicieron. Le nombraron después de diferentes maneras la ley de neutralidad, el acta de no sé cuánto, pero eso fue lo que hicieron. Hasta el día de hoy, amén de lo que digan los políticos. ¿Pero por qué crees que tienen ese interés de no intervención sobre la dictadura más larga del hemisferio? Si yo te pudiera responder esa pregunta, entonces hubiéramos conseguido todos los recursos que es necesario para la libertad de Cuba, porque podría ir a la lotería. Pero sí, hay algunas cosas sospechosas. No hubo nunca un interés de que Cuba fuera libre. Viene Bahía de Cochino. ¿Por qué esa traición? ¿Por qué tú traicionas a ese grupo de hombres que se lanzaron allí ilusionados con tremendo valor por ver libre a tu patria? Claro. ¿Por qué tú suspendes la operación media hora, por decir, ¿no? Teóricamente, antes, un rato después que desembarcaron, en lugar de si la ibas a suspender, suspéndela antes? Que para los que no lo saben, estamos hablando de lo que iba a ser el apoyo antiaéreo que supuestamente el Eisenhower había aplastado. Estaba parte del plan, el apoyo antiaéreo iba a ser por parte de Estados Unidos. Claro. Para que cuando el desembarco llegara no hubiese la oposición, que no tuviera la oposición que tuvo, porque supuestamente con un ataque aéreo inicial pues se hubiera devastado lo que era el primer frente, hubiese podido desembarcar toda la brigada. Entonces, a ver, ¿por qué se le hace eso a la brigada? Gente buena, querían acabar con la resistencia cubana, había mucha fuerza, había mucha presión aquí en los políticos para que se hiciera algo por Cuba. Y eran gente que estaba dispuesta a jugarse la vida. Y lo demostraron porque fueron allí, muchos cayeron presos y salieron y no se cruzaron de brazos. Más o menos, ¿cuánto fue el número de gente que participó en la intervención de Bahía de Cochino de la oposición? 1.200 por ahí. Pero, bien, entonces, después eso sigue, y yo me voy a adelantar rápido, pero regreso. Los remanentes de ese entendimiamento Kennedy-Khrushchev infame, que yo invito a todo el mundo a que se informe acerca de esto, porque hay gente que lo escucha a uno hablar así, dice, este es antiamericano, no, yo amo este país como amo a Cuba. Igual, están ahí. Yo amo a Cuba con toda mi vida, y amo este país con toda mi vida. Pero deploro las políticas exteriores de los Estados Unidos hacia Cuba y hacia América Latina que se hacen asociados con dictaduras de derecha o de izquierda. Claro. Estoy en contra de eso. Y el régimen y el gobierno de Estados Unidos ha tomado partido con la dictadura de Cuba, muchas veces, en contra de la libertad de Cuba. Nos ha perseguido, nos ha encarcelado y nos tiene un decreto presidencial al movimiento Democracia
un decreto que todos los presidentes, desde Clinton, que fue el que lo puso en vigor, firmó cada año. Le siguió Bush, le siguió Obama, le siguió Trump, le siguió Biden y ahora le siguió Trump. Cada año ellos extienden ese decreto presidencial. ¿Qué es lo que dice el decreto? Esa fue firma que hace Trump. Cada uno de los presidentes, incluyéndolo a él, incluyendo los otros, demócratas y republicanos, firman ese decreto. ¿Qué dice el decreto? Eso es un decreto en contra de las flotillas democracia. Nosotros en el año... Hemos dado un salto en el tiempo, pero bueno, para que dimos- vayan dimos un entendiendo, salto. la Flotilla de Democracia es parte del movimiento de democracia del cual tú eres presidente, ¿no? Y fundador. Correcto. Nosotros en la lucha de Alfa 66, Ajá. yo estuve 2 años en Alfa 66 al principio, pero eran gente buena. Todo el mundo que venía, perdona que me vaya allá, pero No, quiero por seguir favor, un orden no hay lógico. problema ninguno. Todo el mundo que venía de Cuba, toda la gente muy prominente aquí en el exilio, quería hacer algo por Cuba. Claro, ¿Y qué hacían? Se unían a Alfa 66, era la más conocida. claro. Una organización siempre legal, todavía es legal, está registrada en Tallahassee, de gente buena. Claro. No, ¿por qué? Porque hacía las guerrillas hacia Cuba, ya eso es terrorista. Así, era terrorista. Bueno, pues si Alfa 66, por llevar a cabo su lucha armada, cuando aquello, para liberar a Cuba, es terrorista, ¿qué cosa era Castro? Por supuesto, es Y lo que esa dijimos. gente, eso ¿no? por analogía hubieran Y- sido y- ellos mucho más terroristas. Eso no tiene sentido ninguno. eso no. Martí habló de la guerra Justa y justa y necesaria. Claro. O sea, la guerra o la violencia tiene que estar, entre comillas, justificada por el propósito que tú las haces. Claro. Entonces, dentro de eso, o sea, es la recuperación de la soberanía nacional por cubanos. Por cubanos. Y yo creo que es lo que más molesta, ese punto. Y perseguido por los Estados Unidos. Quien los cogía preso a ellos eran los guardafronteras. Había que esconderse para salir de los Estados Unidos y había que entrar también. O sea, cuando entraba... Porque eran flotillas, creo que tienes ahí visita, Mandito. Eran flotillas que ustedes organizaban dentro del movimiento. Sí. ¿Cómo se te ocurre por primera vez decir vamos a lanzarnos Bueno, una flotilla? en aquel proceso de la lucha armada, nosotros nos entrenábamos. Ajá. Y nosotros hacíamos campamento. Y yo a los 15 años ya entrenaba gente. Yo era un luchador, un muchachito, que me incorporé en la lucha gracias a un Ajá. joven cubano que un día llegó al marquesito donde yo trabajaba a los 15 años, Ajá. con una Santa Bárbara rota, el rubí roto. Y le pregunto, ¿y eso? Me dice, eso fue un tiro pasando la cerca de la base naval de Guantánamo, en la famosa rastra del año 1967, creo que fue. Y ahí empezamos a hablar y él estaba en los campamentos de Alfa y me cuenta, y entonces yo quiero estar a los 15 Wow. años. Imagínate. Y fui allá y me dijo, tú eres muy niño, no puedes, pero bueno, no te preocupes, te vamos a ayudar, Y me pusieron a limpiar balas, me recuerdo, las balas de 20 milímetros y 50, calibre 50, Ajá. y eso, y yo decía, Dios mío, cómo debe doler cuando te da. Pensaba yo como niño. Entonces, ahí empecé a entrenarme y a prepararme, porque era la mentalidad de todo el mundo, y ahí conocí mucha gente buena, etcétera. Pero siempre, y entonces Alfa, la guerra de Alfa era la guerra de guerrilla de enviar, se iban grupos a Cuba a tratar de tumbar el régimen, pero Desestabilizarlo, pequeños claro. grupos muy valientes, y no funcionaba. Entonces pasó el tiempo y pasaron, y Estados Unidos nos metía presos, y Estados Unidos nos detenía, Estados Unidos nos confiscaba los barcos y las armas. serio? Y eso era había que esconderse. Mira, había que esconderse del chivato del barrio aquí. Había que esconderse de que la familia no supiera, porque la misma familia sin querer se ponía a hablar por teléfono. Claro. Había que esconderse del FBI, de la policía local. Había que montarse en el bote sin que nadie te viera escondido no sé dónde. Había que esconderse de las Bahamas. Y entonces había que esconderse del régimen para poder hacer algo, llevar ayuda a los Sí, que entrar estuvieran a Cuba, adentro, hacer lo que fuera, la infiltración, lo que fuera. Había que hacer eso y después revertir eso hacia atrás. Y cada rato agarraban a un grupo y le daban una pila de daño.
Los Aquí. condenaban. Aquí. En el año 1967, cuando yo vine para acá, ¿no? Cuando aquello, por ejemplo, unos proyectos, creo que les llamaban el Plan Torriente, habían 2 o 3 que algunos de esos eran genuinos y otros no. O, a ver, eran como cosas que la gente preparaba y quería hacer porque supuestamente venía la guerra y qué sé yo, y a veces eran, en algunos casos, no estoy diciendo que eso lo era, pero en algunos casos eran globos inflados por parte del propio gobierno de Estados Unidos para desviar que los cubanos no siguieran insistiendo en ellos hacer las cosas, porque cuando querían con Rusia algún acercamiento, cuando querían algo con el régimen de Cuba, nosotros éramos un obstáculo, éramos una piedra en el zapato. Yo me convencí de que a través de ese mecanismo de la lucha armada nosotros no íbamos a avanzar. Eso era por una parte. Y por otra parte estaba lo que genera la violencia en una sociedad. Y me refiero no a la violencia social, sino a la violencia política. O sea, las guerras entre facciones, ¿no? Para el control o por terminar las dictaduras de alguna manera. ¿Qué genera? Siempre genera un grupo resentido que está acechando siempre a ver cómo nuevamente le mete la puñada por la espalda al que ganó. Claro. Y ese ciclo lo hemos tenido desde las maniguas, nosotros. O sea, nosotros cíclicamente cada, no sé, 25 o 30 años teníamos algún tipo de revolución. Éramos muy meritorios en lo que tiene que ver con el carácter profesional, buenos amigos, buenos familiares, estudiosos, inteligentes, no sé cuántas cualidades como ciudadanos. Cuando llegaba a la política, Ya ahí todo cambiaba. ahí cambiaba. Totalmente intransigente. Nosotros no decimos estoy en desacuerdo contigo, no, tú estás absolutamente equivocado. O sea, somos drásticos Y no hemos cambiado en lo absoluto. y no. Eso se aplica hoy Yo por hoy a la más bien política diría que lo contemporánea. contrario. Y si, Y si hay alguien por ahí que se espantarse, nos ¿no? está pareciendo a algo que a nosotros nos gusta, ya nosotros vamos y rendimos pleitesía a los peores vicios. Eso está mal y hay que hablarlo. Claro. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente de eso. Pero bueno, volviendo al tema, esas cosas nos fueron trayendo, digamos, trayendo los ciclos esos de revolución cada... Entonces, avanzamos mucho en la República, sí avanzamos, en lo material, inclusive en lo moral, en lo antropológico. O sea, teníamos un país que estaba avanzando económicamente, industrializándose, iba bien el país, excepto que nos hacía falta estabilidad política. Y aprovechando la inestabilidad política, nuestro defecto admitió que en Washington también algunos personeros de esos que revolvían y ponían dictadores a otros países se metieran también y quisieran gobernar a nuestra política y ayudaran a la desestabilización de la nación para ellos poder tener, bueno, desde la enmienda Platt, que hay gente que todavía piensa que eso era bueno y yo creo que era un veneno que nos echaron en la Constitución, hasta las interferencias esas de los embajadores americanos en la política, en las elecciones, en esas cosas. Tú no haces eso. Entonces, fue la culpa nuestra por darle el espacio para que eso. No, tú eres mi amigo y yo soy tu amigo. Yo por tu amistad me muero si tú me respetas. Claro. Me tienes que respetar. Y yo te voy a respetar a ti, porque yo no tengo interés en destruir tu país. Al contrario, lo quiero ver grande. Pero me tienes que respetar a mí, hablar mío. Por eso somos gente, somos vecinos. Bien, ese proceso, desgraciadamente, trajo lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos un viejo vicio. Es una vieja actitud, yo le llamo una vieja actitud, cuya vieja actitud nos hace ser así, de esa manera, como he contado, intransigente en la cuestión política, y esa vieja actitud no ha cambiado. Y esa vieja actitud nos destruyó Cuba. Y esa vieja actitud nos ha hecho daño al exilio. Y esa vieja actitud nos hace daño al prospecto del cambio. Y esa vieja actitud hay que cambiarla junto con la dictadura. Nosotros tenemos que
fortalecer los valores cívicos. Nosotros tenemos que entender que no es la ideología la que nos va a permitir vivir en comunidad, son los derechos. La Constitución nuestra no puede ser de derecha, ni de izquierda, ni socialista, ni capitalista. Tiene que ser una Constitución de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos civiles, de humanos, etc. Yo diría que la segunda ley de la Constitución, porque la primera es respeto a la dignidad plena del hombre, debía ser una enmienda que diga: esta Constitución se basa en derechos y no en ideologías, porque las ideologías siempre van a representar un sector, y el resto, y ese sector empieza a defenderse de las opiniones del resto, que lo entienden como agrediendo, y ahí viene el conflicto. Ese país nunca va a tener estabilidad. Era lo que había aquí en Estados Unidos, porque lo estamos perdiendo. Aquí se está ideologizando también la Constitución. No, eso es una cuestión de derecho, y el día que se pierda eso, se pierde la Constitución aquí también. Entonces, Cuba necesita en el proceso de la reconstitución, necesita construir pilares sobre derechos. El día que ese régimen caiga, por eso es que yo digo que no es solamente que se caiga el régimen. Eso es importante, porque es un gran obstáculo. El régimen es el antiderecho, el anticristo de los derechos. El día que se caiga el régimen, oye, tenemos abierto el camino, pero cuidado. Si no sentamos los cimientos de derecho para poder reconstituir esta nación fundamentado en ellos, y con eso construir el gran edificio donde quepamos todos los cubanos, vamos a haber perdido todo este tiempo y toda la sangre que se ha vertido. Y entonces, en todo ese proceso, un día me llaman a un gran jurado y nos llevan a 7 de nosotros ante un gran jurado a que nosotros digamos o dijéramos qué sabíamos nosotros acerca de un atentado a Fidel Castro cuando vino a Naciones Unidas en 1979. Yo, del principio yo dije, bueno, yo no voy a hablar. Los 7 dijimos, no vamos a hablar. ¿Por qué no hablamos? Porque usaban los gran jurados como instrumento para neutralizar cualquier cosa que tú hicieras contra el régimen de Cuba. Wow. Te abrían los gran jurados y te ponían 300 cubanos a pasar por ahí. Y el cubano que pasaba por ahí, cuando salía, el 90% se iba para la casa, porque pasaba un susto. Claro. Decía, me voy a meter en esto y me voy a buscar un lío con la ley. Claro. Aunque no estuviera haciendo nada, aunque lo que hiciera fue esconderte un bote o quizás darte un día un poco de ayuda para un galón de gasolina o lo que pero fuera. es una manera muy efectiva de acabar con la oposición, porque tú estás literalmente Pues eso persiguiéndolos en el exilio, o sea... Basado en eso, como una decisión de conciencia, nosotros decidimos eso. No vamos a hablar. Era duro porque estabas desobedeciendo a la corte. Pero mucha gente han hecho eso. Mucha gente han hecho eso. Y tú sabes automáticamente de que si te niegas a hablar por conciencia, estás rompiendo una ley. Claro, evidentemente. Por eso es que tenemos que decir que somos, en ese sentido, Pero para eso es ese conciencia, ¿no? específico éramos objetores de conciencia, correcto. Claro. Objetores de conciencia. Lo hicimos. Y de hecho, a mí me ponen una orden de deportación que está pendiente todavía, pero el juez me otorga la no remoción de aquí, basado en que esa decisión de no hablar yo la hice no por irrespeto a la corte, sino por una cuestión de conciencia. Y porque él me permitió explicar esto en la corte. El gran jurado que es una entidad sagrada en este país, no es que no lo sea, y estaba haciendo su labor, igual que la corte, habían 2 deberes ahí chocando. Claro. Esa es la complejidad de nuestra lucha. Uno ha pasado todo eso y uno mira para atrás y dice, caballero, a veces gente buena tienen que ellos su razón en su cosa y tú también la tienes, y esos 2 deberes chocan. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Entonces nos negamos a hablar y nos condenaron, nos encarcelaron para que habláramos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto afán en un supuesto atentado a Fidel Castro del cual nadie oyó? Porque esa era la manera en que algunos políticos en Washington le demostraban
a Rusia, fíjate, supuestamente somos enemigos, a Rusia y al régimen de Cuba, que estaban persiguiendo a los cubanos aquí, a nosotros. Esa es una. Segundo, no nos dejaban avanzar en crear una oposición, una estructura de oposición en contra de ese régimen que forzara, debido a la fuerza política y económica que tenemos los cubanos aquí, que forzara al gobierno de Estados Unidos a tomar pasos que fueran solidarios con nuestra lucha. No a que intervinieran en Cuba. Yo no quiero una invasión de Cuba, ni yo nunca he pedido una invasión de Cuba. Pero lo que queremos es que nos den luchar, que no nos amarren las manos. ¿Verdad? Desgraciadamente, ellos no querían que se creara esa estructura, que no se fortaleciera. Cada vez que se veía que se estaba fortaleciendo la oposición aquí, inventaban algo. Yo lo viví, yo tengo 70 años. Wow. Yo llevo 50 y pico de años, 56 años y 8 meses luchando. Así que yo lo he vivido en carne propia. Así que lo que te estoy diciendo es producto de experiencia. Entonces, pasó eso. Nos condenan, a mí me dan 9 años de prisión por no hablar ante un gran jurado. O sea, nos encarcelan. ¿En qué año es eso? En el año, en el año 79 es donde Fidel Castro vino a Naciones Unidas. En el año 82 abren el gran jurado investigando aquello, supuestamente. O sea, tú tenías 20 y pico de años, ¿no? Sí, yo tenía 26 años. 28 años. 26 años cuando voy a 26, prisión. un muchachito. Ahí. Y ahí yo me niego a hablar, nos negamos a hablar los 7 y nos condenaron a desacato civil de corte. ¿Qué cosa es desacato civil? Desacato civil es desobedecer una orden de una corte civilmente, no criminalmente. Quiere decir, el juez te dice, tienes que darme un documento que tú tienes donde se habla de tal cosa y el gobierno lo quiere. Y yo le digo, no, yo lo tengo, pero no te lo voy a dar. Entonces el juez dice, si no me lo das, te encarcelo para que me lo des. Okay. Es una medida coercitiva, no punitiva, porque no ha habido un juicio para condenar a la persona y por lo tanto sigue siendo un recurso como administrativo, para llamarlo de alguna manera, no criminal, que tiene la corte para doblarte el brazo. Sí, para que tú tengas que ceder. Es válido. Nos meten para penitenciarías. Cuando yo estoy en la penitenciaría, a los 18 meses, no al año, empiezo una huelga de hambre. Negándome, diciéndole, o me acusas, porque la ley dice, cuando pones preso a una persona por desacato civil, si se hace evidente que la persona no va a hablar o no va a contribuir con el documento, tienes que soltarlo inmediatamente, porque entonces se convierte en punitivo sin un juicio. Entonces, ¿quién está violando? Sí, ahí tú estás violando la ley, exacto. Bueno, se hizo evidente que no íbamos a hablar. De hecho, ninguno de los 7 jamás hablamos, no dimos nada. ¿Ninguno de los? No. Entonces, se hizo evidente, yo empiezo la huelga de hambre, me llevan ante el mismo juez, el juez dice, él está en huelga de hambre porque está desesperado por hablar, totalmente ilógico. Si hubiera querido hablar, tocaba en la puerta. Es un delito que le dicen que el reo, el preso, tiene la llave en el bolsillo. Porque si tú tocas en la puerta y le dices al fiscal, yo quiero hablar, ya. ¿Y tú sabes quién era el fiscal? Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani, ese mismo. El abogado del presidente Trump. Ese era el fiscal de nosotros. ¿En serio? Ajá. Él hizo su trabajo y nosotros... Que fue alcalde después de la ciudad de Nueva York. De la ciudad de Nueva York. Sí. Cuando aquello, Rudolf Giuliani nos llevó hasta lo último. Hizo cosas feas. Que en definitiva eran en defensa de Fidel Castro. O sea, porque si vas por la ley, estás defendiendo el hecho de que creían que ustedes estaban planificando un ataque acá, ¿de acuerdo? Sí. Pero si tú vas más allá, conceptualmente es un ataque a tu enemigo, ¿no? Claro. O sea... Yo quisiera que, porque creo que... A un dictador. Aunque yo he estado entrando y saliendo y me van a disculpar, pero... Esto no importa. Esto no es un estudio. Exacto. Es una casa. Pero yo creo que quedó un poquitico en el aire ese decreto que ha firmado todos los presidentes. Exacto. Pero voy a llegar ahí. Vamos, exacto. ¿Qué dice? ¿Y por qué? Gracias. ¿Y por qué lo considera que es específicamente para el movimiento Democracia? ¿Qué ha hecho el movimiento Democracia? Distinto. Para merecer un decreto tan presidencial. Sí. Exacto.
Bueno, es que ahí voy. Bien, nos dan la desobediencia civil. ¿Cuánto tiempo Y estás en prisión realmente? al primer año, la desobediencia civil, el desacato civil de corte dura 18 meses o la vida del gran jurado. Si el gran jurado le quedaba 12 meses, vas a cumplir 12 meses. Se terminó, te tienen que soltar a menos que lo reabran. Entonces pueden seguirlo extendiendo eternamente, ¿no? Y entonces pueden convertirlo en criminal. O sea, desacato criminal de corte por el primer día que no hablaste, lo convirtieron en civil. Y si después de eso la fiscalía quiere y tú sigues insistiendo en que no vas a cooperar, dice, bueno, eso él lo hace porque él es una persona que desobedece, que no le gusta, que rechaza la corte. Por lo tanto, es un delito y se convierte en desacato criminal de corte. Me acusan de desacato civil, cumplo un año, voy y empiezo una huelga de hambre que duro 135 días, porque después del 29 días caí en estado comatoso, me llevan para un hospital allá, me amarran, me ponen tubería y me alimentaron hasta que 135 días después me acusaron de desacato criminal de corte, porque yo en la huelga decía, o me acusas, o me dejas en libertad, o me acusas de algo. Y nunca me acusaron de nada. Era simplemente, ¿qué tú sabes? Ya, yo no voy a hablar. Y es mi derecho, bajo la quinta enmienda. Ese es mi derecho. Bien, me acusan de desacato criminal y me dan 9 años de prisión, la sentencia más larga impuesta en la historia de los Estados Unidos por no hablar ante un gran jurado. Dios mío. Apelamos, la bajan a 4 años y medio para ponerla al nivel de los demás que también le habían dado una pila de años, a 5 años, 4 años y medio, todo el mundo. Bien. Pero en prisión, y aquí es donde viene esa parte, yo tuve mucho tiempo, como te puedes imaginar, de, digamos, meditar, reflexionar acerca de por qué una cosa tan hermosa como la libertad, una causa tan justa como la de nosotros, habría que conquistarla con una cosa tan horrible como la lucha armada. Tan horrible, aunque es honorable. Yo no reniego de la lucha armada, de nuestros luchadores, no, eso hay que respetarlo. Y hay gente presa por la lucha armada, bueno, hay que respetarlo. Pero, ¿por qué algo como eso tendría que conquistarse así? Y meditaba acerca de que el bando perdedor de hoy es el bando agresor de mañana, y el ganador de hoy probablemente sea el perdedor de mañana, y ese es un ciclo interminable. ¿Cómo poder buscar una metodología que nos ayudara en el fragor mismo de la lucha a equiparnos con un instrumento que forjara el carácter cívico a tal punto que supiéramos cómo quitarnos o evitar tiranía a la vez que reconstituíamos los pilares de la democracia y de los derechos, basados en los derechos? Y ahí dije, es la lucha cívica no violenta. Y me dije para mí, cuando salga de aquí lo voy a plantear al exilio cubano. Y yo sé lo que me van a decir. Y me lo dijeron, no, te ablandaste. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Entonces, cuando salimos, planteamos la flotilla democracia. Una flotilla hacia Cuba reclamando el derecho al retorno, pero para denunciar los crímenes del régimen basados en el hundimiento y remolcado el 13 de marzo. Claro. Esa fue la primera. Bueno, nosotros habíamos participado en 2 flotillas más porque habían personas que habían hecho flotillas antes hasta el paralelo 24, pero nosotros queríamos entrar. Había uno, Ariel Hidalgo, que se llegó a montar arriba una patrullera, fue muy valiente en un encontronazo de eso. Pero nosotros queríamos entrar. Todas las flotillas, de las 27 flotillas que hemos hecho, todas las flotillas siempre reclamamos el derecho al retorno. Eso fue una lucha tremenda siempre. Y entonces planteamos eso al exilio cubano. Yo hice muchos programas de radio, muchos talleres, nos hicimos reuniones, cuando aquello nos llamábamos Comisión Nacional Cubana porque éramos como una coordinadora de diferentes organizaciones. Y ahí es que la Comisión Nacional Cubana es la que organiza la primera flotilla democracia. ¿Y por qué democracia? Bueno, no se llamaba democracia. Sucede que en esta flotilla que ya habíamos decidido entrar para llegar al punto donde se hundió el remolcador, donde fue hundido alevosamente el remolcador el 13 de marzo,
el barco que escogimos, el nombre era Democracia, le pusimos Democracia Grande. Y salimos un día, 13 de julio de 1995, un año después del hundimiento, como habíamos dicho, como habíamos prometido, 13 barcos rumbo a Cuba. Y dijimos que íbamos a entrar a ese lugar. Nadie nos creyó, excepto el régimen de Cuba. Eso sí nos creyó. El régimen sí estaba tenía 11 patrulleras, tenía 2 MiGs, tenía un helicóptero grande, un helicóptero ruso blanco. Que no se lo piensan. Sí, sí. Yo estaba ahí. ¿Tú estabas ahí? Estaba ahí. ¿Tú estabas en la primera? Sí, él estaba ahí. Un helicóptero ruso grande. A ver, espérate. ¿A qué hora salieron? Ustedes decían que van a salir. Amaneciendo. ¿Y era público la convocatoria? Sí, era todo. en plan, nos vamos a tal hora. No. Claro. Una cantidad de prensa tremenda. Había prensa ahí preparada y todo. Mucha. En mi participación en ese momento viene por el Directorio Democrático Cubano, o sea que había sido fundado en el año 90. Y era la coordinadora, ¿no? O sea, y fuimos un grupo, fuimos un grupo. Wow. Entonces entramos a aguas cubanas. Entran a aguas cubanas. Iban todos los barcos uno al lado del Sí, otro. O sea, sí. todos ahí. Llegamos a las 12 millas, paramos, porque las 12 millas es el límite de las aguas internacionales. Sí, hasta ahí no hay problema. Puedes estar ahí y no te debían hacer nada, aunque el régimen... No tenía, ¿y tenía en ese momento algún guardafrontera americano o estaban solos Los ahí? guardafrontera americanos, que nosotros nos habíamos reunido con ellos, yo había ido a Washington, me había reunido con Washington, Washington me había llamado, que el régimen de Cuba estaba protestando, que qué sé yo le pregunté simplemente, ¿es ilegal lo que estamos haciendo? No es ilegal. ¿Hay alguna ley que diga que yo no puedo entrar a las aguas mías como cubano? No, ninguna. Estamos haciendo todo pacífico, ahí no van armas, no van nada, ustedes están conscientes, pero además nosotros los invitamos a que ustedes estén allí. Y ahí va a haber prensa, hicimos un llamado a toda la prensa abierto, todo el que quisiera ir, y todo el que quisiera, había más gente que querían ir. En esa primera fueron 13 barcos y 135 personas. En la segunda flotilla fueron 41 barcos y 500 y pico personas. ¡Wow! De un mes para el otro. Es de las pocas veces, o sea, el exilio cubano desafortunadamente siempre reacciona a lo que hace el gobierno cubano. En esta idea de la flotilla, y es el beauty, o sea, la belleza de la desobediencia civil. Que ustedes miran el orden. Claro, le cambias su dinámica totalmente y entonces el protagonismo pasó a la flotilla y ellos tenían que reaccionar. Evidentemente no sabían cómo iban a reaccionar porque era pacífica, estaba la prensa y no hay nada que dijera que nosotros como cubanos no podían entrar. No pudiéramos regresar. Y entonces, bueno. Hasta ese día no había nada. ¿Qué sucede? Ahí entramos con el barco de yo le di la orden a la flotilla que pararan en las aguas internacionales porque yo sabía que iba a venir una reacción parte del régimen cuando vi tantos. Nosotros iban varios grupos aéreos. El Movimiento Democracia tenía como 6 avionetas y una pila de voluntarios, tenía más de 6, pero bueno. Estaba en Manos al Rescate también, que se había unido, nos habíamos unido. Pero qué movimiento social de anticomunismo más grande había en esos años. Sí. ¿Tú sabes cuánta gente dispuesta a ayudar y con recursos? Mar por Cuba, una agrupación de mujeres valientísima. Eso ya no existe, eso es tan difícil de encontrar. Sí, existe todavía. Pero te quiero decir, es tan difícil de encontrar ahora esa camaradería, de unirse todo el mundo con un propósito. Son las dinámicas, han cambiado. ¿Verdad? Si nosotros retomáramos ese tipo de dinámica que pasó, si la gente estuvieran dispuestas a darle un poquito a la creatividad, nosotros forzábamos el cambio. Lo que pasa es que se nos ha ido todo para una cosa muy importante, que es la cuestión mediática. ¿Es importante eso? Súper importante. Es la información, es lo que hace conciencia. Pero tienes que ponerle, como decir, dientes Claro. a la dinámica, porque si no, es igual que la gente dentro de Cuba. Si la gente nada más que se para con los celulares y eso, es importante para denunciar los abusos. Eso es importante. Pero ¿qué sucede si en una manifestación de esa multitudinaria el cubano nada más, no es que nada más que esté sacando la denuncia?
Y no, cuando el policía te viene a hablar, todo el mundo le vira la espalda. Todo el mundo. Esa va a ser una filosofía de ahora en lo adelante. Señores, cuando el policía te venga a hablar de una manera vulgar, una manera abusiva, vírale la espalda. ¿Qué sucede si cuando tú vienes caminando por una calle, no sé, 500, 600 personas, en vez de estar sueltos, crean la cadena humana de solidaridad, se enganchan los brazos, que fue lo que yo hice cuando el caso de Elian González, la propuesta que yo hice y la que la practicamos, y por 6 meses no se pudieron llevar a Elian. Y de manera irregular. Mi posición no era que no se reuniera con su padre, eso no. Mi posición era que lo decidiera una corte. Claro. O la familia reunida. Entonces, ¿qué sucede? Si le pones varias líneas de pared a pared en la calle, de gente con los brazos así, la policía viene para acá y tú 1, 2, 3 líneas, no pueden entrar. Y tú avanzas. Hay técnicas que tú vas, pero la gente no está educada en eso. La gente no lo sabe. Yo estoy haciendo un manual que se llama, casi está terminado hace rato, que lo estoy prometiendo y no lo he sacado, que lo llamé Metodología Breve de la Lucha Cívica No Violenta, basado en mis experiencias en los experimentos estos de la desobediencia civil, que hay muchos, ¿no? Para que el cubano sepa, pero hay muchos otros que ya existen, que se pueden usar. Bien, cosas así. Mira, una cosa que va a lucir un poco incongruente con lo que la visión de la lucha cívica no violenta, pero que no lo es. El policía abusador que le cayó a golpe a una mujer en una manifestación, a un niño, a un opositor, por gusto, o que se robó. ¿Qué sucede si cuando ese individuo dobla la esquina, allá lo agarran 2 o 3, no le dan golpe, no le hacen nada de eso? Simplemente le cogen su propia esposa, se la ponen alrededor de un poste de teléfono y lo dejan ahí. ¿Qué sucede? Lo desmoralizas. Le dices, mira, tenemos el poder de hacerte mucho más de eso, pero no somos como tú. Cuando te sueltes de ahí, la próxima vez que tú veas a tu pueblo así, ponte de parte de tu pueblo. Si nosotros nada más que nos dedicamos a la denuncia, nos destruyen. Tenemos que hacer denuncias, pero tenemos que crear dientes a la metodología. Y eso fue lo que hicimos con la Flotilla Democracia. Y la Flotilla Democracia fue primero con flores para los muertos remocados el 13 de marzo, pero después le pusimos rayos láser que se vienen de Cuba. Y después le pusimos fuegos artificiales que le llamamos luces de libertad que se vienen de Cuba. Y la gente en Cuba esperaba la flotilla. Y la gente se subía en los edificios y hacían destellos con espejos. Y Giovanni Sánchez, de allá del edificio donde vivía, reportaba instantáneamente lo que estaba pasando. Y el régimen cerraba el malecón. O en una ocasión se le ocurrió hacer un carnaval en el malecón para contrarrestar la flotilla y después tuvo que cancelarlo porque le cogió miedo que la gente se le virara. Nosotros teníamos el plan de un barco grande bojeando Cuba a las 12 millas para que no hubiera problemas con las 12 millas, para que no te dijeran que no. Los americanos, no solamente el régimen de Cuba, los americanos. Porque a las 12 millas náuticas tú no has entrado en Cuba, pero te ven. Te ven, pero en el barco, un barco grande, con luces de libertad, con un transmisor de televisión, que se lo pusimos una vez al barco Democracia y nos dijeron ahí mismo, queda confiscado el barco, no puede salir de aquí con esto. Y nosotros lo apagamos y le pusimos censurado, porque si no nos iban a quitar el barco. Nos quitaron el barco 3 veces. Nos quitaron el barco de derechos humanos 2 veces. Yo tuve que hacer una huelga de hambre de 21 días, que todavía tengo cosas en los ¿Y huelgas. bajo qué cargos hacía a eso Estados Unidos? O sea, A ver. ¿cuándo es que se crea? Ahí vamos. Finalmente vamos. Sí, ahí vamos. Ahí El vamos. barco de derechos humanos, el cargo, la acusación. ¿Cuál es? Te la voy a decir. El documento lo tengo. El día que vayas a Miami te voy a llevar a la bibliotequita que le hemos hecho Sí, nosotros. porque además ya yo me he dado cuenta que tenemos tanto que hablar que vamos a tener que dividirlo en 2 partes. Esta va a ser la parte 1 y la parte 2 la voy a tener que entrevistar en Miami porque me he quedado, nos quedan 10 minuticos y no vamos ni por la mitad. Te lo voy a explicar ahí. Barco de Derechos Humanos es confiscado con un documento de confiscación que dice: usted intentaba desembarcar pacíficamente en Cuba para distribuir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una manifestación pacífica en el Parque Butari,
que había convocado Oscar Elías Bisset. Ok. Ese es el documento firmado por el gobierno. Bajo eso te quitan el barco, bajo el decreto presidencial este que yo te digo. Cuando Clinton ve que no nos podía parar, Ajá. entonces se ingenian un decreto presidencial, cuyo decreto presidencial, según las fuentes de nosotros, fue hecho en La Habana. Fue introducido en el Departamento de Defensa y Estado por Ana Belén Montes. Mira por quién. Como una solución a los problemas de neutralizar a nosotros. Y después, cuando ya se encuentra que Ana Belén Montes era una agente que cumplió 25 años, cuando eso pasa, según me dicen las fuentes de allá adentro, que hay alguna gente que son amigas, dejan de todas maneras el decreto porque le convenía para poder tener algo. Y el decreto que dice, cualquier embarcación que salga de una zona de seguridad, apunta eso en tu cabeza, de 3 millas de ancho alrededor de la península de la Florida, desde la mitad de la Florida para abajo, con la intención de entrar en Cuba, sin un permiso del guardacosta, queda confiscado el barco, la persona va a prisión 15 años y tiene que pagar $150,000 de multa. Bajo ese decreto nos quitaron 4 veces los barcos. Nos llevaron, nosotros una vez ya, en uno de los esfuerzos por rechazar ese decreto, los decretos son malos. Yo veo que hay gente por ahí que firma decretos. Los decretos son malos. Los decretos hacen tiranos. Wow. Una lancha, una embarcación que le pusimos Mi Derecho al Retorno. Entramos 3, Pablo Rodríguez, tremendo cubano, Alberto Pérez, un compañero ya fallecido, tremendo cubano, y yo, los 3, en una flotilla. Entramos en nuestras aguas diciendo, ese decreto es malo, ese es un derecho, tú no me puedes quitar ese derecho. Entramos en la flotilla y el guardacosta nos llamó, vengan. Nosotros nos quedamos allí viendo las patrulleras, ahí, estaban ahí. Cuando salimos, nos encauzaron, nos quitaron el barquito de 21 pies, nos quitaron el barquito y nos llevaron a un juicio en Cayo Hueso. Y un grupo de abogados americanos nos defendió, y cubanos, nos defendió gratuitamente, basado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que el ciudadano de un país tiene derecho a entrar y salir libremente a su país. Ni un tirano puede decirle que no puede, ni Pero un mucho menos vecino un país tercero. ¿Entiendes? Entonces para nosotros eso era muy importante. Pero además que era un derecho que te quitaron, que tuviste vigente, o sea, que tú lo utilizaste, que fuiste varias veces y que te das cuenta de que fue un recurso para evitarte a ti, para impedirte a ti ejercer tu derecho. Y para complacer la dictadura. Exactamente. Eso era todo. Impresionante. La lucha acá ha sido no tan solo contra el régimen de Castro, sino las componendas, el mal entendimiento que tiene de nuestra lucha el gobierno de los Estados Unidos, y la manipulación, o sea, tanto económica. Yo creo que la segunda parte va a estar mucho más interesante, porque en esa segunda parte es la orden de deportación que él tiene. Eso exactamente. La negación del movimiento Democracia a recibir fondos federales. ¿Okay? O sea, nosotros no rechazamos los fondos. O sea, nosotros no quisimos fondos. Le fueron ofrecidos y no fueron. Y tuvieron después también el valor cuando le quitaron los fondos a quien los recibe. Fueron de las únicas personas que salieron defendiendo a las personas que recibían los fondos, que no tuvieron el valor de salir a decir, oye, estos fondos no son, no han sido utilizados fraudulentamente ni nada, y se quedaron calladitos. Y el movimiento Democracia, que no recibe fondos, fue el que tuvo que dar la cara y denunciar, porque no, o sea, el grupo, yo tampoco creo en recibir fondos de los Estados Unidos. Por eso hacemos eventos de este tipo, pequeños, familiares, si lo quieres poner, de amigos, pero ese dinero nos lo ganamos nosotros y claro, lo utilizamos como querramos. Y cuando ahorita preguntaba
¿qué se puede hacer? Yo creo que eso se puede hacer. Yo creo que si nosotros apoyamos decididamente a la oposición en Cuba, cada uno a su forma y manera, no hay que crear otra organización, no hay que crear una movimiento, sino saber que Cuba sufre y necesita ayuda. Y cada uno dentro, a lo mejor la gente puede subastar una obra de arte, a lo mejor puede dar un concierto, a lo mejor hacer un picnic, no lo sé. Pero Pone su granito. Siempre y cuando entendamos y que se busque la manera de ayudar una causa que favorezca la democracia, puede ser la iglesia, puede ser un círculo infantil, lo que sea, eso deja de tener importancia, que sea en función de Cuba. Yo creo que por ahí se puede volver a empezar a reconstruir el tejido. Pero la segunda parte de esta entrevista, que ya va a ser la vamos a hacer en Miami y va a ser más profesional en el sentido de las interrupciones que hemos tenido. No, hombre. Yo creo que va a quedar, vamos a darle como un abreboca, ¿no? Sí, como un enganche. Ahí el decreto presidencial, ese decreto presidencial que dice eso, que confiscarían los barcos, lo usaron cada año cada presidente. Cada año. Los decretos presidenciales se tienen que renovar. Cada año. Tienen que hacerlo. Si no, se deja de tener vigencia. Y hay algunos decretos, los decretos presidenciales debían ser, después de X cantidad de tiempo, no sé el tiempo, no soy abogado, pero he lidiado con eso, tiene que ser aprobado por el Congreso. Tú no puedes eternamente estar gobernando con decreto. Eso es una dictadura. ¿Para qué quiere el Congreso? Mejor cierra el Congreso y sigue con tu decreto, ¿no? Claro. Y entonces, en este caso, cada año el presidente Clinton renovó el decreto. Le llamaban el guardacosta. Así, pues nos llamaban, a pesar que el guardacosta tenía que arrestarnos, confiscarnos, nos respetaba porque veía que era gente decente, gente que estaba luchando por la libertad. Muchos de ellos son veteranos tú sabes, ellos veían eso. El guardacosta se emocionaba cuando la gente de dentro de Cuba nos hacía destellos de luz. El guardacosta que iba allí para impedir que nosotros entráramos en las aguas cubanas con todos sus barcos grandes, sus aviones, todas sus cosas, porque eso era imponente, siempre, en cada flotilla, ¿entiendes? Se emocionaba. Después le siguió el Bush también nos llevó a juicio. Tuvimos un juicio grande en Cayo Hueso por haber entrado con mi derecho al retorno en aguas cubanas. Ganamos. El jurado nos encuentra inocente y dice: el ciudadano de un país tiene derecho a entrar a ese país según la ley. Estás equivocado, Bush. Y aún así siguió el decreto. Siguió de todas maneras. Entonces modificaron. Bueno, yo me acuerdo cuando el 11J que se planteó la posibilidad de que la gente fuera en flotilla. Ajá, y ahí... De salir en flotilla para allá. Salió una flotilla y yo me reuní con ellos. Yo les expliqué, antes que ustedes le quiten los barcos, mira lo que hay. Claro. Yo me reuní con ellos, son mis amigos. Claro. Y son tremendos muchachos. Entonces, bueno, todo eso, cada año... Estoy brincando grandes espacios de tiempo y eventos. Cada año, cada presidente lo llenó. Y el último fue Donald Trump el día 20 y pico de febrero. Que volvió a firmarlo. Porque lo firmó también. ¿Entiendes? Entonces, a mí me dice, no, oye, está presidente y acá presidente. Yo le digo, pobre del pueblo que piense que va a ser presidente que va a ser libre por un presidente extranjero, por un partido político extranjero o por una ley extranjera. Ese pueblo está condenado a los vaivenes de la política de ese país y probablemente a la dictadura para siempre. Si nosotros no nos sacudimos esa cosa rara que nos hace sentir inferiores y decimos, nosotros somos una nación, como decía un querido hermano nuestro, un preso político, filósofo para mí, un maestro para mí, de Jorge Valls. Él decía, la nacionalidad es un acto de fe. Y yo le estiro eso a decir, la nación es un acto de fe. Si nosotros no fortalecemos los pilares de la nación con esos valores cívicos de apego al derecho, de la convivencia, de la tolerancia, de todo esto, que nada tiene que ver con complacencia, con nada que no sea ético y de principios, nada de eso.
Si tú te pasas la vida entera luchando contra la dictadura, tú no quieres nada que ver con la dictadura y yo no quiero nada que ver con la dictadura. Exacto. La gente piensa que la lucha cívica no violenta es pacifismo y eso es para ayudar a la dictadura. No. Lo que más ha molestado a la dictadura en todo este tiempo es la lucha que estamos haciendo aquí, que están haciendo dentro de Cuba. Fíjate cómo ellos quedan en ridículo ante el mundo por ir a taparle la boca a un preso, a un opositor que está diciendo simplemente sus verdades. Mira cómo van y le quitan la comida a José Daniel Ferrer para que no alimente a los viejitos de ahí. Cómo meten preso a Sailí Navarro simplemente para que no vaya a indagar por los derechos de los presos, a Félix Navarro. Cómo le dicen a la mamá de Sailí que no puede entrar a la prisión porque está vestida de blanco. Exactamente. Eso tiene un valor muy grande y eso desprestigia a esa dictadura. Si se saben usar las técnicas de la lucha cívica no violenta, si nos educamos como pueblo, creamos entre todos una metodología, una dinámica que termina con esa dictadura. Nosotros no tenemos cañones, no tenemos bases, nosotros no tenemos un país, alguien que le diga, puedes usar aquí lo que tú quieras y dale por ahí para allá. Eso no existe. Y si existiera, ahí también tengo que ser sincero, muy pocos que están dispuestos a entregar todo lo que eso lleva. ¿Okay? Hay mucha gente... No puedo decir más nada. Hay mucha gente que tira mucho. Razón. Hay mucha gente que tira mucho tiro. Exactamente. A esos que tiran tiro pero que no hacen nada, yo le digo, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Lo que decía una famosa obra, Don Tenorio, el Tenorio. Entonces, sí tenemos una metodología en la mano. Sí estamos, porque la metodología, esa lleva como instrumento principal la dignidad humana. Esa es tu arma. Tú puedes desarmar al adversario con la fuerza de tu dignidad, no te puedes obligar. Que un día te van a dar un palo en la cabeza, sí. A mí me dieron un culatazo aquí en la cabeza, frente a la puerta de Leán González, porque yo dije que para llevárselo se lo te llevaban por arriba de mi cuerpo, y se lo llevaron por arriba de mi cuerpo. Y dije, ¿de un balazo o de un culatazo? Y mira, me dieron un culatazo. ¿Okay? Y yo dirigí las manifestaciones de Leán González, y usé esas técnicas. Pero anteriormente yo dirigí las manifestaciones contra la ley pie seco, pies mojados. Al principio, cuando ponen la política pie seco, pies mojados, en el 1994, por ahí, el régimen de Cuba no recibía a los cubanos de vuelta. Así que todo el cubano que recogían en alta mar lo tenían que traer para Estados Unidos y ese cubano vivía en libertad, ¿verdad? Cuando llegan a un acuerdo con el régimen, que el régimen los iba a recibir, entonces ponen la política pie seco, pies mojados. Si tus pies están secos, te puedes quedar, porque ya está tierra. Si están mojados, te mando para Cuba. Eso era todo. Y nosotros hicimos una campaña de desobediencia civil en la calle contra eso, que yo llegué a recibir en mi teléfono la llamada del jefe del staff del presidente Clinton de los Estados Unidos para que conversáramos a ver qué queríamos nosotros. Eso hizo la desobediencia civil. Eventualmente ellos siguieron con eso porque por alguna razón nosotros no nos pusimos de acuerdo entre nosotros. No, por alguna razón que no voy a hablar de eso. Pero bueno, nosotros sí teníamos un instrumento fuerte en la mano. Lo tenemos, pero tenemos que usarlo. Mira, yo quería agregar una cosita nada más y yo sé que el tiempo y de todo. Mira, cuando uno ayuda, honestamente es en dos direcciones. El que lo recibe, que está muy, muy necesitado y es muy válido, pero el que ayuda también lo reconforta sabiendo que está haciendo una buena labor. Entonces yo creo que con la desobediencia civil, que para hacerla yo pienso que lo primero que hay que sentirse uno libre. Para tú transmitir felicidad tienes que tú ser feliz. Y para tú ser libre tienes que acabar con tu doble moral. O sea, tienes que trabajar sobre tu persona. Por eso Dagoberto Valdés habla del daño antropológico que ha tenido el cubano. Pero nosotros cuando ayudamos, aparte de la ayuda, también llega nuestra solidaridad. Llega de que gente que no conoce,
nosotros hemos estado ayudando sobre todo a los menos conocidos. O sea, gente de Toyo, gente de La Guinera, gente del interior. O sea, que muchos de ellos tienen la madre tiene 2 hijos presos. O sea, a los más, ya estar presos es desfavorecido, pero a los más desfavorecidos. Aparte de dar nuestra solidaridad, también hemos encontrado que eso le da sentido, o algún sentido a nuestra intención de volver a tener una Cuba libre. Entonces yo creo que por ahí, o sea, pasa muchas veces organizarnos, entender que no hay que hacer el sacrificio que ha hecho Ramón Saúl. O sea, no hay que dedicarle toda una vida, o sea, y estar en prisión. Se pueden hacer pequeñas cosas como lo hacemos. Se puede inclusive, como tú decías, pasarla bien y hacer patria. O sea, la patria no tiene por qué ser agonía. O sea, tú puedes hacer patria con alegría. En la realidad de Ramón Saúl, fue lo que le tocó, fue lo que escogió, y como hombre se mantuvo a la altura. Es todo un orgullo. O sea, casi todos nosotros escogemos donde más nos conviene. En el caso de Ramón Saúl y en el caso también de Jorge Valls, escogieron donde el deber lo llamaba. Y eso es muy duro. Solamente pocos. Muy pocos. Muy pocos. Que nosotros los admiramos, pero no sé si tendría uno la capacidad yo sé que yo no la tengo. Yo tampoco. Yo no sé tú, yo sé que yo no la tengo. Yo tampoco. Yo los admiro de la lejanía. Yo tampoco. Y me nutro. Claro. Nutro de su afecto y de su cariño. Pero eso es duro. Pero no hay que verse en este sacrificio. Se puede ver uno o visualizar uno haciendo cosas por ayudar a una parroquia del pueblecito donde sea, o ayudar a su preso de pueblo. O sea, el que está preso en Placeta, el que está preso en Camagüey, o sea, el que está preso en Baracoa. O sea, y eso se puede hacer calladamente. O sea, no hay necesidad de eso. Y callado públicamente no importa. Y se puede hacer como le guste. Tú sabes que nosotros, te digo porque tú participas, jugamos pelota. Sí, claro. Si la gente se organiza un partido de fútbol, o inclusive de dominó, y dona por participar $5, ya están haciendo algo. Y están jugando dominó. Y entonces se puede hacer tantas cosas creativas. Y ese dinero, ellos, que se entienda bien, no es que estamos diciendo vamos a crear, ellos a través de su propia forma y modelo, que ayuden a alguien que ellos predeterminen, que elijan, que ellos elijan. Que necesitan, o sea, claro. Yo creo que ahí está lo maravilloso. Y de nuevo, Martí lo que logra agrupar en su momento fueron todos esos clubes sociales, que no eran clubes políticos, que estaban esperando la venida del Redentor, que hubo un Martí, pero esa gente estaban haciendo cosas. Bueno, vamos a dejarlo para la parte 2 porque nadie me recoge a la niña, así que eso me toca a mí. Oye, sí. Tremendo placer, Amandito, por supuesto. Como siempre, ser tú el facilitador de todas las grandes cosas que suceden por acá. Y Ramón, como siempre, Oye, bueno, un te orgullo para agradezco mí. muchísimo que me hayas prestado el tiempo. Nos vamos a ver de nuevo en Miami, que ya es cerquita en tu zona. Y vamos a hacer la parte 2 de este episodio. Para mí ha sido, he aprendido muchísimo. Gracias. Y espero aprender mucho más. Entonces la segunda vez que nos sentamos a conversar. Yo siempre aprendo cuando me reúno con otros cubanos. De eso se trata. Pues nada, en Convitando nos vemos en 2 o 3 días. Déjame venir aquí adelante para poner el cierre, porque estoy un poco lejos. Y pues nada, eso es lo que hay. Orbitando. Un podcast con Tomás Castellanos. Bienvenidos. Si está buscando autos buenos, bonitos y baratos aquí en Miami y no sabe dónde encontrarlos, pues nosotros tampoco. Pero sí sabemos dónde pueden encontrar compra y renta de autos por un precio razonable, sin pagos ocultos y con fácil financiamiento. Venga a 4F Cars, una compañía familiar hecha por amigos y para amigos. Contáctenos al 786-486-9132 para la renta y compra de su próximo auto en Miami.
Si usted vive o está visitando Miami, no pierda la oportunidad de tener una experiencia única con su familia o amigos en los yates de CBG Charters. Por solo $90 por persona y un máximo de 13 personas, incluimos agua, hielo, capitán y ayudante, manta de agua, toallas, bebidas de bienvenida, sistema de audios y mucho más. Celebre su fiesta de aniversario, despedida de soltero, cumpleaños o simplemente un día de descanso con nosotros y déjenos mostrarle Miami como nunca antes lo ha vivido. CBG Charters, navega con estilo. Contáctenos por redes sociales o a través de Orbitando Podcast.